nadie se suponía que debía saber esto. Era un secreto enterrado en la arcilla roja y en la sombra de las montañas. Una historia susurrada por el viento entre los pinos. Estuvo oculto durante más de 200 años, hasta ahora. Hay fotografías, ¿sabes? Imágenes clínicas en blanco y negro que parecen mirarte de vuelta. Imágenes que, según algunos médicos, deberían ser quemadas, no solo por el bien de la dignidad humana, sino por el bien de la cordura humana. En un rincón olvidado de la zona rural de Virginia, en 1971, una chica de 17 años dio a luz a algo que destrozó cada ley conocida de la biología. ¿Qué era lo que nunca debíamos saber sobre el niño nacido en esa habitación? El secreto no era solo su sangre enredada. El secreto era que había sido diseñado. Durante 6 días, el mundo contuvo la respiración sin siquiera saberlo, mientras una imposibilidad viva y palpitante permanecía en una incubadora de hospital. Y cuando finalmente se descubrió la verdad sobre su origen, el expediente no solo fue cerrado. Fue clasificado a un nivel reservado para amenazas nacionales. La historia no comienza con el niño, sino con la sangre. Un legado de aislamiento tan profundo, tan absoluto, que se convirtió en un laboratorio. Un experimento humano llevado a cabo no por científicos de bata blanca, sino por una familia convencida de que estaba tocando el rostro de Dios. Ellos lo llamaban preservar la línea pura. El resto del mundo, el mundo que nunca debía enterarse, lo habría llamado por un nombre mucho más oscuro. Estaban construyendo algo, generación tras generación, pieza por dolorosa pieza. Y aquella mañana de octubre, su obra finalmente nació. El nombre en los registros del censo era Whitaker. Joshua Whitaker, 1847. Reclamó 200 acres de una tierra montañosa implacable en el condado de Roanoke, un lugar que otros colonos evitaban activamente. La tierra no era para cultivar. Era para desaparecer. El suelo era delgado y amargo. Los inviernos eran un asedio constante de hielo y viento. Y el pueblo más cercano estaba a 3 días de viaje por un terreno capaz de romper el espíritu de un hombre o su tobillo con la misma indiferencia. Pero Joshua no buscaba una nueva vida. Buscaba una fortaleza. En las profundas hondonadas sombrías, donde la niebla matinal se aferra a las crestas como un sudario, negándose a disiparse incluso al mediodía, la familia Whitaker comenzó su gran y terrible obra. Él no llegó con una esposa, sino con 2. Estaba Marta, su esposa legal, y su hermana menor, Rebecca. La llamó compañera, un término de frontera que ofrecía el suficiente disfraz para que el predicador local bendijera ambas uniones en una sola y apresurada ceremonia. Para 1855, la montaña estaba viva con los llantos de 14 niños. Todos nacidos de un solo hombre y 2 hermanas. Pero aquí el camino se aparta de la simple historia de dureza fronteriza hacia algo completamente distinto. A medida que esos 14 niños crecían y se convertían en hombres y mujeres, sus ojos no se dirigían hacia las luces lejanas del pueblo, hacia los hijos e hijas de otras familias. Se volvían unos hacia otros. En el sofocante aislamiento de su reino montañoso, se escribió una nueva ley, no en un libro, sino en sangre. Una ley que decía que el mundo exterior era una contaminación y que la única salvación era mantener el círculo cerrado. Para siempre. Décadas después encontramos sus diarios, escondidos bajo las tablas podridas del suelo de la casa original. Las páginas eran frágiles. La tinta, desvanecida a un pardo fantasmal. Pero las palabras ardían. Joshua Whitaker no era solo un granjero excéntrico. Era un filósofo,
un profeta de su propio evangelio retorcido. Escribió: la sangre del hombre ha sido debilitada por la mezcla de las naciones. Es una cosa pálida y aguada. Pero en nuestras venas corre la memoria del primer fuego, la esencia incorrupta. Mezclarla es profanarla. Mantenerla pura es la única adoración verdadera. Convenció a sus hijos de esto. No solo lo enseñó. Lo respiró en ellos hasta que se convirtió en el mismo aire de sus pulmones. No eran simplemente una familia. Eran un pueblo elegido, guardianes de una llama genética sagrada. El mundo exterior era un mar de corrupción y su montaña era el arca. Y así, la primera generación se casó, hermano con hermana, primo con prima. Para la década de 1880, el árbol genealógico de los Whitaker ya no era un árbol en absoluto. Se había convertido en una corona, un nudo, una serpiente que devoraba su propia cola. Era un bucle cerrado, un círculo perfecto y espantoso. Las ramas que deberían haber buscado el sol, en su lugar se curvaban hacia adentro, injertándose una y otra vez en el tronco, creando una estructura densa, oscura e impenetrable desde el exterior. Estaban construyendo un nuevo tipo de ser humano y estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera para verlo completado. Los niños nacidos de estas uniones eran diferentes. Es una palabra que se escucha susurrada en los relatos fragmentados de aquella época. Los vecinos, los pocos que vivían a un día de distancia, hablaban de la familia Whitaker en tonos bajos y temerosos. Hablaban de los niños que nunca lloraban, pero emitían sonidos guturales suaves, como pájaros atrapados en una chimenea. Niños que caminaban con un extraño andar tambaleante, como si el suelo mismo estuviera desnivelado bajo sus pies. Pero eran sus ojos lo que más recordaba a la gente. A menudo eran de un azul pálido y deslavado, y tenían un vacío que resultaba profundamente inquietante. No parecía que te miraran a ti, sino a través de ti, como si fueras un fantasma en su mundo, y no al revés. Después de 1890, los médicos locales simplemente se negaron a subir a la montaña para atender un parto Whitaker. Un viejo médico, el Dr. Alastair Finch, escribió en una carta a su hermano: «He asistido partos de bebés nacidos sin extremidades y bebés nacidos con 2 cabezas. He visto los trucos más fríos que la naturaleza puede jugar, pero no volveré a ir a esa casa. Lo que nace allí no es de Dios. La familia está maldita y abrazan su maldición como una bendición». Pero los Whitaker no veían una maldición. Veían progreso. Con cada nuevo niño nacido con pie zambo, paladar hendido o una mirada vacía y silenciosa, los ancianos de la familia asentían y decían: «La sangre se está fortaleciendo. El recipiente se está transformando para contenerla». Creían que estaban purificando su línea, quemando los desechos genéticos del mundo exterior, acercándose a un ideal que nadie más se atrevía siquiera a imaginar. A comienzos del siglo XX, la línea sanguínea Whitaker se había convertido en una paradoja biológica. Lo que comenzó como una ideología rígida había evolucionado, por necesidad, en un sistema escalofriantemente complejo. Las simples uniones entre hermanos y primos ya no eran suficientes para concentrar la línea sanguínea al ritmo que deseaban los ancianos. Los diarios familiares de este periodo están llenos de gráficos y diagramas meticulosos, aterradoramente precisos. Habían desarrollado lo que llamaban el sistema de rotación. Era un programa de reproducción humana cuidadosamente planificado, más sofisticado que cualquiera encontrado en la agricultura. Cada mujer fértil de la familia recibía una secuencia de parejas masculinas. Daría a luz a un hijo de su hermano un año, de su tío al siguiente y de su propio padre al año siguiente.
El objetivo era crear descendencia con la genética más densamente entrelazada posible, superponiendo relaciones sobre relaciones hasta que los conceptos de padre, hijo y hermano se disolvieran en una sola identidad unificada. No registraban nombres, sino contribuciones genéticas, tratando la vida humana como una serie de entradas calculadas en la larga ecuación de generaciones. Ya no eran solo una familia. Se habían convertido en un sistema biológico autosuficiente y autorreferencial. Y los niños nacidos de este sistema eran la prueba viviente de su éxito aterrador. Se estaban pareciendo cada vez menos a las personas de los pueblos de abajo y cada vez más a algo nuevo, algo que la montaña estaba creando en su propia oscuridad. Charity Whitaker, la abuela de Sarah May, nació en 1925. Era, en muchos sentidos, la obra maestra del sistema de rotación. Su certificado de nacimiento, de haberse presentado, habría sido un documento imposible. Era el producto de la unión de su madre con 3 hombres diferentes, todos durante el mismo ciclo fértil, según los propios registros de mente de la familia. El padre era su abuelo, el hermano de su abuelo y su propio tío. Genéticamente, era un nudo gordiano. Décadas después, cuando finalmente se obtuvo y analizó una muestra de sangre, los resultados fueron tan anómalos que los técnicos de laboratorio la desecharon, asumiendo que estaba contaminada. La analizaron una y otra vez. Los resultados siempre eran los mismos. El ADN de Charity contenía patrones que desafiaban la genética mendeliana. Era simultáneamente hija de su madre, su propia prima, su propia sobrina y su propia tía. Sus cromosomas contaban una historia de un plegamiento genético tan profundo y repetido que no debería haber sido viable, pero lo fue. Sobrevivió. Y dentro del mundo retorcido e insular del complejo Whitaker, prosperó. Fue criada según el evangelio familiar, enseñada desde su nacimiento a que el mundo exterior estaba poblado por mestizos y almas diluidas. Se le dijo que su propia herencia genética única era un signo de nobleza, una marca de su cercanía al círculo perfecto que la familia buscaba crear. A los 15 años, fue elegida para continuar la gran obra. Estaba embarazada de su primer hijo, engendrado por su propio padre, un hombre que también era su tío y su primo. Ese hijo se llamó Thomas y crecería para convertirse en el padre de Sarah May. Honestamente, ¿qué harías si nacieras en un mundo donde cada regla que te enseñaron, cada verdad que considerabas sagrada, era una grotesca inversión de la realidad? Para los hijos del clan Whitaker, el término familia había perdido todo su significado convencional, ya no era un árbol con ramas. Era una única columna gruesa de sangre. Los niños crecían sin los anclajes simples de madre, padre, hermano o hermana. Esas palabras se usaban, pero eran fluidas, intercambiables. Un hombre podía ser tu padre, tu hermano y tu tío al mismo tiempo. Una mujer podía ser tu madre y tu prima. Estas distinciones, tan fundamentales para el resto del mundo, habían sido deliberadamente borradas. En su lugar existía una única identidad abarcadora, la línea sanguínea. La consideraban una entidad viva, una fuerza consciente. Decían, la sangre llama a la sangre, una frase usada para justificar cada unión prohibida. Creían que cada nueva generación, cada nuevo niño nacido de este círculo cada vez más estrecho los acercaba un paso más a lo que su fundador, Joshua, había llamado la forma divina, un estado de pureza genética tan absoluto que desbloquearía habilidades latentes en la especie humana, poderes de la mente, resistencia a enfermedades, una conexión con la tierra que los mestizos diluidos del mundo habían perdido. Para la década de 1960, cuando nació Sarah May, el experimento llevaba más de un siglo en marcha.
La familia era una nación de uno solo. Tenían su propio dialecto, una versión extraña y limitada del inglés apalache, salpicada de palabras de su invención. Tenían su propia religión, la adoración de su propio código genético, y protegían su terrible secreto con una ferocidad absoluta. Ese secreto estaba a punto de hacerse carne. Sarah Mae Whittaker tenía 17 años cuando supo que este embarazo era diferente. No era su primero. Según los brutales cálculos de la familia, ella había sido mujer desde los 12 años. Había dado a luz a los 14 y nuevamente a los 16. Ambos hijos nacieron en silencio, diminutas formas deformes que jadeaban unos momentos antes de quedar inmóviles. Los ancianos de la familia no lloraron esas muertes. Las llamaban ofrendas a la sangre, fracasos necesarios en el camino hacia el éxito. Enterraban a los infantes en tumbas sin marcar en el bosque, susurrando oraciones por el recipiente que había fallado, pero dando gracias por la pureza del intento. Pero esta vez era diferente. Sarah Mae podía sentirlo. La vida dentro de ella no se movía como las otras. No había suaves pataditas ni giros delicados. Lo describió a su madre como una sensación de relámpago atrapado. No era un aleteo, era un pulso, un zumbido rítmico bajo que vibraba por sus huesos y le hacía doler los dientes. Se sentía menos como un niño y más como una máquina, algo totalmente alienígena despertando dentro de ella. Su abdomen crecía a un ritmo alarmante, estirando la piel sobre su pequeño cuerpo hasta volverla fina y translúcida, un pálido lecho de venas oscuras y retorcidas. La familia no estaba preocupada. Estaba extasiada. Los ancianos se reunieron a su alrededor, colocando las manos sobre su estómago, con los ojos abiertos de un terroroso y febril entusiasmo. «Este es el elegido», susurraban. La culminación, el círculo perfecto se está cerrando. Comenzaron a prepararse. Rituales que no se realizaban desde hacía una generación fueron revividos. Se preparaban para recibir a su Mesías. Pero mientras ellos celebraban, Sarah Mae se consumía. El embarazo no solo crecía dentro de ella, la estaba devorando. Era un recipiente drenado para alimentar la vida imposible que cargaba. En el último trimestre perdió más de 18 kilogramos. Incluso mientras su abdomen se hinchaba a un tamaño grotesco, su rostro se volvía cadavérico y su piel adquiría un color gris ceroso. Su cabello, antes abundante y castaño, se caía en mechones, dejando parches calvos en el cuero cabelludo. Sus dientes se aflojaban en las encías y varios se caían mientras comía el escaso caldo que su madre le daba. Pero el cambio más perturbador estaba en sus ojos. Antes eran de un marrón profundo y lleno de alma. Ahora cambiaban de color. Día a día se volvían de un amarillo pálido, casi ictérico. Y por la noche, a la tenue luz de las lámparas de aceite de la cabaña, su familia juraba que brillaban con una débil luminiscencia interna. Los ancianos no veían estos horribles síntomas como signos de enfermedad, sino como prueba de una transformación divina. Creían que el niño estaba reescribiendo su ser desde dentro, purificándola, preparándola para ser la madre de un nuevo tipo de ser. Los expertos médicos que más tarde revisarían los escasos registros de su condición reconocieron de inmediato los signos. Era un caso de toxicidad genética aguda. El feto que llevaba era tan aberrante genéticamente, su estructura celular tan alienígena, que su propio cuerpo lo trataba como un veneno. Un tumor masivo en crecimiento. Su sistema inmunológico colapsó y sus órganos fallaban. Estaba siendo devorada por su propio hijo. Cuando finalmente entró en trabajo de parto el 13 de octubre de 1971, llevaba 3 días inconsciente.
Fue esto, y solo esto, lo que llevó a la familia a romper su regla más sagrada: necesitaban un testigo. Querían documentación médica del milagro que estaban a punto de presenciar. Llevaron a Sarah a montaña abajo, sin imaginar que estaban cargando su secreto más oscuro hacia la luz. Si has llegado hasta aquí, comenta, la verdad se filtra abajo. No solo estás viendo esta historia. Estás formando parte del descubrimiento. La doctora Margaret Powell era la jefa de obstetricia en Mercy General, un pequeño hospital con pocos recursos a 30 millas de la base de los Whitaker en Norton. En sus 20 años de carrera, creía haberlo visto todo: gemelos unidos, bebés con malformaciones craneales, niños con órganos externos. Era una veterana de las crueldades del nacimiento. Pero cuando la familia Whitaker llevó el cuerpo débil y demacrado de Sarah Mae a las puertas de urgencias, el instinto primal de la doctora Powell se activó. Esto era diferente. La propia familia era impactante a la vista: figuras altas y demacradas, con los mismos ojos pálidos y vacíos, moviéndose con un propósito silencioso y sincronizado que resultaba profundamente inquietante. No pidieron ayuda. Exigieron una audiencia. El padre, Thomas, un hombre que parecía tener 50 y 25 años al mismo tiempo, habló con voz grave y rasposa. Ella está dando a luz a la culminación, dijo, no a la doctora, sino a la sala en general. Requerimos un registro. La doctora Powell y su equipo llevaron a Sarah Mae a la sala de partos. Sus signos vitales eran catastróficos. Su cuerpo estaba sacudido por contracciones tan violentas que ya había fracturado 2 de sus costillas. Intentaron conectarla a un monitor fetal, pero las lecturas no tenían sentido. La máquina, diseñada para registrar el latido humano regular, mostraba actividad caótica, irregular, pareciendo más un sismógrafo en medio de un terremoto que un corazón. Una joven enfermera, Patricia Williams, de rostro pálido, testificó más tarde en una declaración sellada que el sonido del monitor amplificado no era un latido. Sonaba, juró, como susurros. El parto duró 14 horas. 14 horas de infierno. Sarah Mae nunca recuperó la conciencia. Su cuerpo era un campo de batalla para una guerra que ya había perdido. Para la doctora Powell y sus 2 enfermeras, la sala comenzó a sentirse como un espacio fuera de la realidad normal. El aire se volvió denso, pesado, con un extraño susurro. El estático del monitor fetal era una presencia constante y perturbadora. La familia Whitaker permanecía justo fuera de la puerta, sin hablar, solo esperando. Su mirada colectiva ejercía una presión palpable desde el otro lado del muro. 3 veces durante el trabajo de parto, una enfermera tuvo que abandonar la sala, abrumada por mareos y un pavor inexplicable. La tercera enfermera simplemente salió del hospital y nunca regresó. La doctora Powell, mujer de ciencia y pragmatismo, luchaba contra una creciente ola de miedo primal. Los instrumentos funcionaban de manera errática. Las luces parpadeaban. En un momento, una bandeja de acero con instrumentos quirúrgicos vibró y cayó al suelo, sobresaltando a todos. Y a través de todo esto, el pulso rítmico y susurrante dentro del útero de Sarah Mae continuaba, un sonido que parecía contar regresivamente hacia algo terrible. Luego, en los momentos finales, justo antes de que emergiera el niño, un silencio profundo cayó sobre la sala. El monitor plano. Los susurros cesaron. Por un segundo aterrador, la doctora Powell pensó que madre e hijo habían desaparecido. Y entonces llegó. El mundo, para las pocas personas en esa sala, nunca volvería a ser el mismo. El silencio no era el de la muerte, sino de la reverencia. Una reverencia sagrada y terrible.
Lo que la doctora Pao vio en sus manos desafiaba todas las leyes de la anatomía, todos los principios de la biología que había aprendido. Era una burla a la forma humana, una escultura viva de caos genético. El recién nacido estaba vivo, eso era seguro. Respiraba con jadeos cortos y ásperos. Su ritmo cardíaco era frenético e irregular. Sus ojos se movían, pero estaba mal. Todo estaba terriblemente mal. La cabeza fue lo primero que rompió su compostura. Era enorme, casi el doble del tamaño de un recién nacido normal, y el cráneo tan fino y translúcido que el cerebro era visible bajo la piel. Pero no era un cerebro, no un órgano plegado. Parecía un cúmulo de docenas de lóbulos grisáceos, cada uno pulsando con su propio y repugnante ritmo independiente. Sus extremidades eran una pesadilla de fusión y malformación. Los brazos surgían del torso, no de los hombros, y estaban torcidos, terminando en manos sin pulgares, solo con una espiral de 7 u 8 dedos largos y delicados. Las piernas eran aún peores, se enroscaban entre sí como dos gruesas enredaderas inseparables, y no terminaban en pies, sino en dos pequeñas caras perfectamente formadas. Diminutas caras de muñeca con ojos que parpadeaban y bocas que se abrían y cerraban en un movimiento silencioso y constante. Pero el verdadero horror estaba en el rostro principal, o más bien, en los rostros. Había 3 superpuestos en la enorme cabeza como una serie de exposiciones dobles fotográficas. Un rostro central y 2 más a los lados. Se fusionaban parcialmente, compartiendo un ojo que lloraba aquí, una fosa nasal allá, y las 3 bocas estaban abiertas en un grito silencioso permanente. 3 médicos abandonaron la sala de partos. Uno, un joven residente llamado Dr. Peters, vomitó en el pasillo, renunció a su puesto al día siguiente y, según los registros del hospital, nunca volvió a ejercer la medicina. Simplemente desapareció. ¿El niño estaba vivo, pero era humano? Esa era la pregunta que flotaba en el aire estéril y silencioso de la unidad neonatal. ¿Merecía la protección de la ética médica? ¿O su mera existencia era un acto de crueldad? La doctora Pao, temblando pero firme, tomó una decisión que la perseguiría y definiría el resto de su vida. Decidió mantenerlo con vida. Su motivo no era compasión en el sentido tradicional, sino una fría y aterradora curiosidad científica. ¿Qué era esta criatura? ¿Cuáles eran los límites de la vida? ¿Cómo podía algo tan fundamentalmente roto seguir respirando? Durante 6 días, el personal del Mercy General Hospital se convirtió en los reacios guardianes de un ser salido de una pesadilla. El niño, designado oficialmente como el infante Doe Whittaker, nunca lloró. No emitía ningún sonido parecido a la voz humana. En cambio, producía un zumbido bajo y constante, descrito por las enfermeras como una sensación de electricidad estática en la piel. Los múltiples ojos en sus 3 rostros se movían independientemente, siguiendo a diferentes personas y objetos en la sala con una inteligencia perturbadoramente focalizada que parecía imposible dada la estructura malformada y pulsante de sus órganos. Dentro de su cráneo, estaba consciente. Eso era lo que realmente los aterrorizaba. Estaba consciente y observaba. La familia Whittaker mantuvo una vigilancia constante. No se les permitió entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatals, pero permanecían en el pasillo frente al vidrio, día y noche, sus figuras altas y demacradas proyectando largas sombras bajo la luz fluorescente. No parecían dormir ni comer. Solo permanecían allí, observando y esperando. Cuando alguna enfermera pasaba, preguntaban en su extraño dialecto plano: ¿está bien la culminación? No mostraban horror ante la apariencia del niño.
Al contrario, mostraban una reverencia profunda y perturbadora. A través del vidrio, le hablaban con voces bajas y rítmicas. Cantaban melodías menores y fantasmas sin letras reconocibles que parecían calmar los movimientos agitados del niño. El zumbido que emitía a menudo se sincronizaba con su canto, creando una extraña y discordante armonía que erizaba el vello de las enfermeras. Traían ofrendas, objetos de su hogar en la montaña que el personal debía mantener fuera de la unidad. Había piezas de madera nudosa, pulidas por innumerables manos hasta brillar. Piedras dispuestas en complejos patrones en espiral en el suelo del pasillo. Y fotografías descoloridas, en sepia, de sus antepasados. En esas fotos, un ojo entrenado podía ver la historia, generación tras generación, los rostros cambiando, los ojos más abiertos, las mandíbulas más pronunciadas, una sutil y creciente alteración de la forma humana, todo conduciendo a este ser en la incubadora. Lo llamaban el perfecto, y lo veneraban con una fe tan pura como insana. El niño estaba muriendo, pero su muerte era tan antinatural como su vida. El procedimiento médico estándar para infantes con deformidades tan severas anticiparía un colapso de órganos, un paro del corazón, pulmones y riñones. Pero este niño no fallaba. Se estaba disolviendo. La doctora Paul documentó el proceso en un libro de registro privado, que más tarde fue confiscado. Escribió: la integridad celular del sujeto parece inestable. El tejido no se está descomponiendo a nivel molecular. Aparecen manchas oscuras en la piel, pero no son moretones. Son ventanas. Puedo ver cómo las estructuras internas se convierten en un fluido oscuro y viscoso. El proceso, que debería haber sido agonizante, parece tener el efecto contrario. A medida que su cuerpo se descompone, el niño se calma. Los movimientos frenéticos e independientes de sus múltiples ojos disminuyen y por primera vez parecen enfocarse al unísono. Los tres rostros, que habían permanecido en un grito constante y silencioso durante 5 días, comienzan a relajarse, las bocas se cierran. La expresión se suaviza hasta parecer inquietantemente paz. Es como si la breve existencia monstruosa del niño en nuestro mundo físico hubiera sido una agonía y su disolución fuera un liberador regreso a algún otro estado de ser. En la mañana del 6º día, la enfermera nocturna, Patricia Williams, fue a realizar la revisión rutinaria. Se detuvo en el umbral de la puerta, llevándose la mano a la boca para sofocar un grito. El zumbido había cesado. La incubadora estaba silenciosa, pero el niño seguía vivo, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Durante la noche, de alguna manera se había reorganizado. Sus extremidades fusionadas, su torso retorcido, su cabeza increíblemente pesada, había enrollado todo su cuerpo en una espiral geométrica perfecta, un patrón que desafiaba su propia anatomía. Y con lo que parecía una sonrisa serena en cada uno de sus 3 rostros, exhaló una última vez y se fue. El gobierno descendió en cuestión de horas. No fueron la policía local ni funcionarios de salud estatales, sino agentes federales. Llegaron en sedanes negros indistintivos que se desplazaban por el estacionamiento del hospital con un silencio antinatural. Hombres vestidos con trajes oscuros impecablemente cortados que se movían con una eficiencia a la vez impresionante y aterradora. No mostraron placas del FBI ni de la CIA. Llevaban credenciales de una agencia que nadie en el hospital había oído mencionar, algo llamado la Oficina de Seguridad Genética. Dijeron que venían del CDC para investigar un posible contagio genético, pero la doctora Paul sabía que era mentira. Estos hombres no eran médicos ni científicos. Eran custodios de secretos. Confiscaron todo.
El cuerpo del niño fue sellado en un contenedor especializado con revestimiento de plomo y retirado. Todos los registros médicos de Sarah Mae, cada gráfico, cada resultado de laboratorio, cada nota de los doctores fue incautado. Se llevaron el libro de registro privado de la doctora Pao. Las fotografías que la familia había traído, los extraños tótems de madera, las piedras que habían dispuesto en el pasillo. Incluso el monitor fetal que había registrado el latido susurrante, sellado en una bolsa de evidencia. Cada miembro del personal que había visto al niño o a la familia fue llevado a una habitación privada y sometido a horas de interrogatorio. Al final, se les hizo firmar gruesos paquetes de acuerdos de confidencialidad, documentos amparados por la Ley de Seguridad Nacional, prohibiéndoles legalmente hablar una sola palabra de lo que habían presenciado bajo pena de traición. El certificado de defunción oficial fue una obra maestra de obfuscación burocrática. Causa de muerte, múltiples anomalías congénitas. El niño fue borrado. Nunca había existido. Sarah Mae Whittaker murió 3 días después de su hijo. Nunca despertó. Su cuerpo, devastado y envenenado por el embarazo, simplemente cedió. Su certificado indicó complicaciones del parto. Otra mentira limpia y simple para cubrir una verdad imposible. La familia Whittaker llevó su cuerpo de regreso a la montaña. Se les entregó el certificado de defunción falsificado de su perfecto y desaparecieron. Se retiraron a las sombras de su aislado reino, su experimento centenario, habiendo culminado en un breve destello de 6 días de gloria horrorosa antes de ser absorbidos por el Estado. En los años siguientes, las autoridades locales, impulsadas por rumores que se negaban a morir, intentaron contactar con la familia. Subían por el sinuoso camino de tierra hasta el recinto solo para encontrarlo silencioso y aparentemente abandonado. Las cabañas estaban allí, las ventanas oscuras y vacías, pero no había signos de vida. Sin embargo, cazadores y excursionistas en los bosques circundantes contaban historias extrañas. Hablaban de escuchar cantos agudos y tenues en los bosques en noches sin luna. Reportaban ver figuras altas y delgadas moviéndose entre los árboles al anochecer, siempre justo al borde de su visión. Los Whittaker habían desaparecido del mundo, pero la montaña todavía los contenía. Se habían convertido en fantasmas, una leyenda local, su verdadera historia. Guardada en una bóveda gubernamental a cientos de millas de distancia. Una historia que nunca debía contarse. Pero los secretos, como el agua, siempre encuentran una salida, aunque pasen 50 años. Los archivos fueron desclasificados en 2021, no con una conferencia de prensa ni un anuncio público, sino mediante una subida digital silenciosa a un rincón olvidado de un servidor de archivos gubernamental. Era un volcado de datos enterrado entre miles de otros documentos recién desclasificados, diseñado para pasar desapercibido. Casi nadie lo notó, pero alguien sí. Un pequeño grupo de investigadores independientes, genetistas e historiadores que habían oído rumores del bebé Whittaker durante décadas, que habían estado buscando este archivo, finalmente lo encontró. Y la verdad que contenía era mucho más perturbadora que cualquier rumor. El ADN del niño era una piedra de Rosetta de ciencia prohibida. El análisis, realizado con tecnología inexistente en 1971, confirmó que su código genético no se parecía a nada visto antes. Contenía secuencias que parecían no humanas, pero también secuencias tan perfectamente estructuradas matemáticamente que parecían artificiales, como si las generaciones de endogamia no hubieran sido un proceso caótico aleatorio. Era como si alguien o algo lo hubiera estado guiando. El informe especulaba que el sistema de rotación de la familia no era una invención propia. Era una fórmula,
un algoritmo genético complejo que habían seguido meticulosamente durante más de un siglo. Un conjunto de instrucciones transmitidas de una fuente que ya no podían recordar. Todo diseñado para producir un resultado específico. El niño no fue un accidente de incesto. Fue el resultado de un experimento. Un experimento para crear un puente entre lo que somos y algo más. La última página del informe desclasificado es donde la historia pasa de ser una anomalía histórica a un horror contemporáneo. Es un único memorándum escrito por el investigador principal de la Oficina de Seguridad Genética dirigido a un director cuyo nombre está tachado. Dice: el caso Whitaker representa un cambio de paradigma potencial en nuestra comprensión de la manipulación genética. El programa de cría de la familia no fue aleatorio. Siguió un patrón prescriptivo claro. El nivel de organización y planificación a largo plazo sugiere una influencia externa o una doctrina preexistente de origen desconocido. La creación exitosa del feto anómalo, en adelante designado como sujeto, culminación, indica que esta doctrina no es teórica. Es una metodología funcional para crear entidades biológicas no estándar usando material genético humano. La cuestión principal ya no es cómo sucedió esto, sino por qué. Y, más importante, no se puede presumir que el clan Whitaker sea la única instancia de dicho programa. Se recomienda una investigación adicional para identificar otras comunidades aisladas en regiones como los Apalaches, los Ozarks y partes remotas del noroeste del Pacífico, para determinar si experimentos paralelos similares están actualmente en curso. Esa recomendación fue oficialmente denegada. El caso se cerró. La investigación nunca ocurrió, al menos no una que se haya registrado oficialmente. Encontraron algo en las montañas de Virginia que los aterrorizó. Vieron el resultado de un plan tan antiguo y paciente que desafiaba la comprensión y decidieron que lo más seguro era mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué estaban construyendo? ¿Cuál era el propósito del círculo perfecto? La familia creía que estaba creando un Mesías, un ser de sangre pura que poseería habilidades más allá de nuestra comprensión. Pero el informe gubernamental insinúa algo más oscuro. Sugiere que los Whitaker no eran los científicos. Eran los ratones de laboratorio. Que su ideología fanática era una forma de control. Una historia alimentada para asegurar su cooperación en un experimento del que ni siquiera sabían que formaban parte. Pero ¿quién era el experimentador? Los diarios de Joshua Whitaker, el fundador, hablan de un visitante que vino a él en las montañas, un hombre con ojos como piedras pulidas que le dio las leyes sagradas de la sangre. ¿Era esto una ilusión de un loco o el inicio de una cadena de mando que se remonta a las sombras de la historia? Los símbolos que la familia usaba, los patrones espirales encontrados en sus piedras y en la postura imposible final del niño no son aleatorios. Son antiguos, anteriores a la mayoría de las civilizaciones conocidas. Son símbolos asociados con teorías arqueológicas marginales sobre inteligencia prehumana, sobre seres que pudieron haber sembrado la vida en este planeta y dejado un manual de instrucciones oculto para su evolución. Un manual que alguien encontró, un manual que alguien sigue usando. La historia de Sarah M. Whitaker no se trata solo de los horrores del incesto. Trata sobre la posibilidad aterradora de que la historia humana y la genética humana podrían no ser enteramente nuestras. Que existimos dentro de un programa, un experimento grandioso y paciente. Y de vez en cuando, en los rincones oscuros y olvidados del mundo, nacen los resultados. El complejo Whitaker ya no existe. El Estado finalmente reclamó la tierra como parque nacional a finales de la década de 1990.
Las cabañas fueron demolidas y el bosque permitió que la tierra marcada recuperara su apariencia natural. No hay marcador, ni placa, nada que indique el siglo de secretos que allí se desarrolló. Para cualquier excursionista que pase, es solo un tramo más de la apacible y hermosa naturaleza de los Apalaches. Algunos guardabosques que patrullan esa área específica cuentan historias. Hablan de un extraño silencio que cubre la antigua tierra Whitaker, un lugar donde los pájaros no cantan y los insectos no zumban. Informan de fallas en los equipos, brújulas que giran sin control, dispositivos GPS que pierden la señal. Y algunos, hablando tarde en la noche y fuera de registro, admiten haber visto cosas. Una figura alta observando desde la línea de los árboles, un par de ojos amarillos pálidos brillando en la oscuridad. Lo descartan como trucos de la luz o folclore local filtrándose en su imaginación. Tienen que hacerlo, porque la alternativa, la idea de que algo todavía está ahí fuera, de que el experimento no fue un fracaso, sino simplemente un paso más, de que la línea de sangre no murió, sino que simplemente continuó, es demasiado monstruosa para contemplarla. El silencio en esos bosques no es el silencio de la paz. Es el silencio de la anticipación. El silencio de algo que contiene la respiración, esperando nacer de nuevo. La cita real más perturbadora no proviene de un archivo gubernamental, sino de un genetista, el Dr. J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, un hombre que comprendía el terror de desbloquear un nuevo poder. Tras presenciar la primera prueba atómica, citó famosamente el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pero en una carta privada escribió algo más, algo mucho más críptico y escalofriante. Escribió: hemos manipulado la arquitectura más profunda de la materia. Hay ecos en la propia arquitectura de la vida. Temo que hayamos despertado algo que debía permanecer dormido. Hablaba de energía atómica, pero la metáfora resuena con aterradora claridad. La familia Whitaker, ya fuera por locura o por diseño, manipuló la arquitectura más profunda de la vida. La torcieron y deformaron, siguiendo un plan que apenas entendían. Y durante 6 días despertaron algo para lo que nuestro mundo no estaba preparado. Los agentes que vinieron y borraron al niño de la existencia no actuaron por malicia. Actuaron por miedo. El mismo miedo que sintió Oppenheimer. El miedo que surge cuando abres una puerta y te das cuenta de que no tienes la menor idea de lo que hay al otro lado. No enterraron la verdad para ocultar un crimen. La enterraron para protegernos de un conocimiento que no estamos equipados para manejar, el conocimiento de que la forma humana no es un borrador final, sino solo una plantilla, y las plantillas pueden reescribirse. Un rumor histórico susurrado ha persistido durante siglos en las partes más aisladas de los Apalaches. Es una historia que los locales cuentan sobre los Oyoborn o los Mischildren. Dicen que no todas las familias que se internaron en las montañas en los siglos XVIII y XIX eran simples colonos. Algunas seguían un llamado distinto. Eran miembros de sectas europeas precristianas que huyeron del viejo mundo para continuar sus prácticas en secreto. Estas prácticas giraban en torno a las líneas de sangre, basadas en la creencia de que emparejamientos genéticos específicos podrían, tras muchas generaciones, producir un ser que no fuera completamente humano, un recipiente capaz de comunicarse con los antiguos dioses o con la propia tierra. Se dice que estas familias buscaban los valles más aislados, los valles más inaccesibles, y comenzaban la gran obra. Se aislaban del mundo y se volvían hacia sí mismos. Sus árboles genealógicos se convertían en nudos intrincados, como los Whitaker.
La leyenda dice que la mayoría de estos experimentos terminaban en locura y extinción, las líneas de sangre colapsando bajo el peso de la decadencia genética. Pero cada pocas generaciones, alguna familia tenía éxito. Producía un Hollow Child, un niño que no lloraba, con ojos extraños, y que, según los susurros, podía controlar a los animales del bosque y hablar con el viento. Estos niños eran vistos como profetas, como dioses vivientes. La historia de los Whitaker no es una anomalía. Es simplemente la única vez que el mundo exterior tuvo un vistazo. La historia ahora cambia del pasado a una posibilidad escalofriante en el presente. Piensa en el auge de las empresas genéticas privadas. Los multimillonarios obsesionados con la extensión de la vida, el transhumanismo y la manipulación del código humano. Invierten miles de millones en investigaciones que ocurren lejos de la supervisión pública, en islas privadas y laboratorios subterráneos. Se mueven por la creencia de que la evolución humana es demasiado lenta, demasiado aleatoria, que puede mejorarse, dirigirse y perfeccionarse. En su propio modo, están haciendo exactamente lo que Joshua Whitaker se propuso hacer. Pero no usan fervor religioso ni aislamiento como herramientas. Usan tecnología de edición genética CRISPR, úteros artificiales e inteligencia artificial para modelar y dirigir resultados genéticos. Están escribiendo un nuevo evangelio, no en un diario de cuero, sino en líneas de código. ¿Qué pasaría si el experimento Whitaker no fuera el fin de algo, sino el comienzo? Un prototipo analógico rudimentario para un nuevo programa digital mucho más eficiente. ¿Y si el conocimiento que el gobierno intentó enterrar en 1971 no se perdió, sino que fue encontrado y apropiado por figuras poderosas y sombrías que vieron no un horror, sino un plano, una prueba de concepto? El verdadero terror no es que una familia en las montañas creara un monstruo. El verdadero terror es que demostraron que era posible. Y ahora, quienes intentan hacerlo de nuevo tienen infinitamente más poder, más recursos y más razones para ocultar su trabajo al mundo. Volvamos al niño por un momento. A los 6 días que pasó en esa incubadora en Mersey General. El archivo desclasificado contiene una sola fotografía granulada en blanco y negro que de alguna manera se pasó por alto en la confiscación inicial. Fue tomada por la enfermera Patricia Williams con una pequeña cámara personal en el 4º día. La imagen está borrosa, distorsionada por el vidrio curvado de la incubadora. Pero se puede ver. Se puede ver la forma imposible, la cabeza translúcida sobredimensionada, las extremidades retorcidas y se pueden ver los ojos. Incluso en la foto de mala calidad, los ojos son claros. Docenas de ellos a través de las 3 caras, todos mirando directamente a la cámara, mirando directamente a ti. Hay una inteligencia en esa mirada. No es la mirada vacía de un infante deformado. Es la mirada antigua, cansada y profundamente inteligente de algo que sabe, algo que ha visto cosas que no podemos imaginar. Esto no era un niño. Era un visitante. Una sonda biológica enviada desde un lugar que no conocemos a través de una puerta construida de carne y sangre humana. Su breve y trágica vida no fue un fracaso. Era un mensaje. Y sus caras que gritaban en silencio intentaban decirnos algo. ¿Qué vio? ¿Qué sabía? Tenemos la fotografía, los registros, los testimonios de testigos. Tenemos todas las piezas, pero las estamos mirando con ojos humanos tratando de resolver un rompecabezas que no fue hecho para una mente humana. La realización final y devastadora no está en los archivos. Está en el espacio negativo. Está en las preguntas que nadie hizo. Cuando las autoridades exigieron saber quién era el padre, cada hombre adulto en la familia Whitaker, su padre, su tío,
su abuelo, incluso su propio hermano, reclamó la responsabilidad, no por vergüenza, sino por orgullo. La historia oficial es que todos eran culpables, todos parte del incesto sistemático. Pero, ¿y si era otra cosa? ¿Y si realmente no lo sabían? En los propios diarios de la familia, el concepto de un solo padre para un niño de culminación se consideraba imposible. Creían que tal niño no era producto de un solo hombre, sino de la voluntad ancestral concentrada de toda la línea de sangre. Creían que el niño fue engendrado por la familia misma. Una impregnación colectiva. Médicamente, eso es imposible. Es la charla de un culto delirante. Pero el niño en esa incubadora también era imposible. Su ADN era imposible. Su supervivencia durante 6 días era imposible. ¿En qué momento dejamos de aplicar nuestras reglas a un fenómeno que claramente opera fuera de ellas? Las autoridades, el gobierno, cerraron el caso porque encontraron una caja limpia y ordenada donde ponerlo. Una historia trágica de abuso e incesto en una comunidad aislada. Es una historia horrible, pero comprensible. Es humana. Pero la verdadera verdad que vieron y enterraron, es que lo que ocurrió en esa sala de parto no fue humano en absoluto. Punto. Que no debíamos saber nunca. Que la familia Whitaker no era única. El archivo desclasificado contenía un apéndice fuertemente redactado que enumeraba otros nombres de familias, otras localidades remotas. Una granja en los Ozarks en la década de 1930 donde toda una familia de 12 simplemente desapareció de la noche a la mañana. Una pequeña comunidad insular aislada frente a la costa de Maine donde durante 50 años no nacieron niños y luego, de repente, 7 mujeres dieron a luz el mismo día a infantes que murieron todas en pocas horas. Todos mostraban anomalías genéticas similares, aunque menos extremas. Una comuna en los desiertos de Nuevo México que adoraba a una extraña deidad geométrica y practicaba la reproducción ritual. Todo el complejo fue misteriosamente destruido por un incendio forestal en los años 80, sin dejar sobrevivientes. El caso Whitaker no fue un incidente aislado. Fue solo el que se filtró. Fue aquel donde el experimento, por una razón u otra, se llevó demasiado lejos, demasiado rápido, y rompió el control. Vivimos en un país, en un planeta, que está lleno de estos experimentos secretos y pacientes. Pequeños bolsillos de humanidad siendo cultivados como orquídeas raras para un propósito que solo podemos suponer. Son los grupos de control en un experimento tan vasto, tan antiguo, que ni siquiera podemos ver las paredes del laboratorio. ¿Puedes imaginar eso? Nacer en una vida que no es la tuya. Ser un solo eslabón en una cadena. Tu único propósito, forjar el siguiente más fuerte y extraño que tú mismo. Tu cuerpo, tu amor, tus hijos, no tuyos, sino herramientas para un proyecto que comenzó siglos antes de que nacieras y continuará mucho después de que hayas desaparecido. Esta era la realidad de Sarah Mae Whitaker. ¿Era una víctima o una participante voluntaria? ¿Sintió horror por lo que llevaba o una especie de éxtasis religioso? Los registros están en silencio sobre su vida interior. Es un fantasma en su propia historia, un recipiente. Su humanidad borrada por la monstruosidad de su propósito. Pero por un momento, intentemos verla. Una chica de 17 años, su cuerpo consumiéndose, sintiendo ese pulso alienígena dentro de ella, rodeada por las fervientes y esperanzadas caras de su familia. Alguna vez, en lo profundo de la noche, deseó poder simplemente huir, escapar montaña abajo y ver el mundo que le enseñaron que era corrupto y malvado. ¿Alguna vez soñó con una vida normal, un niño normal,
¿O su mente estaba tan completamente colonizada por la ideología de la familia que realmente creía que era una doncella de un dios? Nunca lo sabremos. Su voz fue silenciada, primero por su familia, luego por lo que había en su vientre y finalmente por el gobierno que enterró su historia. Ella es la víctima última, un sacrificio humano en el altar de una terrible ciencia oculta. No solo estás viendo esto, te estás convirtiendo en parte de ello. Al aprender esta historia, estás rompiendo el sello. El silencio que se construyó cuidadosamente durante 50 años ahora se ha roto. El conocimiento está afuera y cambia las cosas. El mundo se siente un poco más delgado ahora, ¿verdad? Las sombras en esos viejos lugares olvidados se sienten un poco más profundas. La idea de que estamos solos, de que somos los dueños de nuestro propio destino genético, parece un poco más frágil. La historia de Sarah M. Whitaker es un virus del pensamiento. Una vez que estás expuesto, no puedes desconocerlo. Comienzas a ver los patrones. Miras los márgenes de la sociedad, los cultos extraños, las comunidades aisladas, los búnkers de los multimillonarios, y te preguntas quién más está cuidando un jardín secreto. ¿Quién más sigue un plano sagrado? El mundo está lleno de habitaciones cerradas y nosotros te hemos entregado la llave de una de ellas. Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti, pero ya no puedes fingir que no lo tienes. Ahora eres un testigo, como la doctora Powell, como la enfermera Williams. Has visto lo que nació en esa sala. Y eso te convierte en un guardián del secreto. Un secreto que algunas personas todavía matarían para proteger. La capa final es esta. El niño no solo murió. Los registros médicos, los que fueron confiscados, contenían una última entrada de la doctora Powell escrita con mano temblorosa justo momentos después de la muerte del niño, antes de que llegaran los agentes. Era una sola oración subrayada 3 veces. La temperatura corporal está aumentando post-mortem. Esto es una imposibilidad biológica. Cuando la vida cesa, el cuerpo se enfría. Es la ley inmutable de la termodinámica. Pero el niño Whitaker era diferente. Durante casi 1 hora después de que su corazón se detuvo, la temperatura de su cuerpo continuó subiendo de 37 grados centígrados, 98.6 grados Fahrenheit, a 40.5 grados centígrados, 105 grados Fahrenheit, hasta 43 grados centígrados, 110 grados Fahrenheit, hasta que el equipo de monitoreo sensible de la incubadora simplemente se averió. Una enfermera que tocó el vidrio de la incubadora con su mano desnuda sufrió quemaduras de 2º grado. ¿Qué estaba sucediendo dentro de ese pequeño cuerpo retorcido? No era descomposición. Era algún otro proceso, una transformación energética final. Como si su muerte no fuera un fin, sino un disparador, una liberación de todo el potencial retorcido y concentrado que se había acumulado durante 5 generaciones de emparejamientos prohibidos. Llegó como una entidad biológica, pero puede que haya partido como algo completamente diferente. Un estallido de datos, una señal psíquica, una semilla plantada de nuevo en el mundo, invisible e indetectable, esperando las condiciones adecuadas para crecer otra vez. La historia ha sido contada, el archivo está abierto. Desde las oscuras obsesiones de Joshua Whitaker en una solitaria cabaña de montaña hasta el horror estéril de un encubrimiento gubernamental. Desde un árbol genealógico que se volvió un nudo asfixiante hasta un niño que nació de su centro, una imposibilidad viva y respirante. Durante más de 200 años, los Whitaker trabajaron en la sombra, convencidos de que estaban creando un ser divino. Lo que realmente crearon fue una cerradura. Y durante 6 días en un pequeño hospital de Virginia,
Todo el mundo fue visible a través de ella. Vimos un atisbo de un plan tan vasto e impaciente que desafía la imaginación humana. Un programa que puede estar ejecutándose todavía en los lugares tranquilos y olvidados donde la sangre se mantiene pura y las viejas reglas aún se siguen. El silencio que podría sentir cuando esto termine es el eco del silencio en esa sala de parto. La inquietud es la sensación de que la puerta, una vez abierta, nunca puede cerrarse verdaderamente de nuevo.